viceministro de Economía, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, don Jaime Durán, a quien agradezco muchísimo por estar acá con nosotros. Habrá doble aguinaldo. Se pagará el doble aguinaldo, crecimiento 4.61%, inmediatamente se activa el decreto. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Un saludo cordial a la audiencia de la revista. Evidentemente, el día de ayer nuestro presidente ha dado a conocer los datos que ha procesado el Instituto Nacional de Estadística, donde indica que en el periodo comprendido entre julio de 2017 y junio de 2018, la tasa de crecimiento ha alcanzado a 4,61%. Esto quiere decir que pasamos el umbral del 4,5% establecido en el Decreto Supremo 1802 que instituye el segundo aguinaldo. Por lo tanto, este año se paga el segundo aguinaldo. Bueno, la reacción para el empresariado no ha sido de las mejores. Han observado esta determinación, la han calificado como política por estar en puertas de un año altamente electoral como será el 2019. De manera alguna, tal como hemos visto en los últimos años, se trata de un dato técnico. Nuestro Instituto Nacional de Estadística mide la economía y por lo tanto lo que ha ocurrido en los anteriores años es que no hemos alcanzado la tasa de crecimiento. Este año sí, pero además es muy importante ver estas variables correlacionadas con otras variables, ¿no? Por ejemplo, cuando uno analiza el incremento en las ventas de supermercados, en los vuelos de aviones y otros indicadores que nos muestran que se ha acelerado la economía, entonces encontramos que este indicador es válido. Y por el otro lado, también no es casual que organismos internacionales que, reitero, no solo procesan la información del gobierno, consultan al empresariado, consultan a opinadores que no necesariamente son afines al gobierno, han encontrado que la economía se está acelerando. No otra cosa dice que, por ejemplo, el Banco Mundial ha subido su previsión de crecimiento del 4 al 4,5% para este año. A ver, viceministro, hace minutos nada más estaba acá la gente de las microempresas, de las pequeñas microempresas. Ellos dicen que no van a poder, que definitivamente no van a poder pagar este beneficio y le piden al gobierno explicar de dónde sale un crecimiento que ellos, por ejemplo, en su sector no lo han sentido, que no es el crecimiento que ellos han podido experimentar en estos últimos meses. Bueno, hay que ver algunos elementos especialmente relacionados a la microempresa, ¿no? En primer lugar, no debemos olvidar que no toda la microempresa tiene una forma de trabajo asalariado en general. De hecho, en realidad, nuestras estimaciones respecto al trabajo asalariado alcanzan entre el 30 y el 40%. El resto trabaja bajo otras formas que no son asalariadas, vale decir, son cuentapropistas, trabajo a destajo, trabajo familiar, etc. Las empresas o las microempresas que sí tienen trabajo asalariado son aquellas que gozan de una mejor posición. Por lo tanto, son aquellas que sí pueden pagar el segundo aguinaldo, ¿no? Y esto, reitero, es una cuestión que tiene que ver con el desempeño de la propia economía. Se ha pedido una auditoría a los estudios que se hacen para determinar el crecimiento. El empresariado observa al menos 10 puntos o 10 temas que tendrían que ser analizados en esta auditoría. ¿Cuándo se va a desarrollar esta auditoría? ¿Va a haber un acuerdo con los empresarios? ¿Qué es lo que tiene que decir el INE, la gente del Ministerio de Economía? Bueno, lo que nosotros les hemos respondido de forma muy clara, que el Instituto Nacional de Estadística está abierto a cualquier auditoría. En realidad, periódicamente se hacen revisiones de los organismos internacionales. Recientemente el INE ha asistido a una reunión de la Comisión Económica para América Latina. Hemos recibido visitas como por ejemplo del Banco Central del Uruguay, que han revisado precisamente las estadísticas. Ahora, dado que se trata de una propuesta muy concreta del empresariado respecto a estas auditorías, nosotros estamos esperando para conocer cuál es la metodología que desean utilizar, pero reitero, el INE no tiene ningún problema para que se revisen estas estadísticas que, reitero, no es la primera vez que se lo va a hacer. Los organismos internacionales, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, en el marco del artículo 4, viene 2 veces al año a precisamente contrastar esta información, porque es parte de su trabajo de monitoreo de las finanzas públicas, de todos los indicadores que tienen que ver con la economía del país. ¿Cuál es el impacto de pagar el doble aguinaldo? En criterio del gobierno, dinamiza la economía, es un momento de felicidad el del pago y posteriormente se frenan nuevas contrataciones de pronto en las empresas privadas. ¿Qué causa el doble aguinaldo en la economía después de su pago? Bueno, hay que ser claros ahí. El segundo aguinaldo beneficia directamente a los trabajadores e indirectamente al resto de la gente que trabaja y a las empresas. ¿Por qué ocurre esto? Porque
segundo aguinaldo no hay que entenderlo únicamente desde el punto de vista del costo, sino también hay que verlo desde el punto de vista de su impacto en la demanda agregada. Es decir, la gente tiene un mayor poder adquisitivo y por lo tanto lo que permite es que las ventas de las empresas se incrementen. Esto significa que pues a la larga vamos a tener mayor empleo. Es lo que ha ocurrido en los últimos años, cuando hemos visto que en los años en los que se ha pagado el segundo aguinaldo hemos tenido bajas tasas de desempleo. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? ¿Cuándo se emite la reglamentación? ¿Se va a mantener la misma de los 3 años que se pagó el doble aguinaldo hasta antes del 16 y del 17? ¿Cómo se va a manejar esto? Bueno, básicamente los beneficiados son todos los trabajadores, es decir, los que tengan una relación obrero-patronal, que tengan sus contratos, ya sea en el sector público y en el sector privado. En el caso del sector público, el segundo aguinaldo tiene alcance sobre los trabajadores eventuales y sobre los consultores de línea. Respecto a la reglamentación, como es costumbre, la misma va a ser definida en el mes de diciembre y si bien va a ser muy similar a los años pasados, hay algunos detalles que seguramente se van a ajustar en estos meses y el Ministerio de Trabajo va a informar al respecto. ¿La categorización se va a mantener? En general sí, ¿no es cierto? Sin embargo, es importante ahí analizar cuál va a ser, por ejemplo, para este tema de la reglamentación, seguramente vamos a escuchar en las reuniones a los empresarios, a los microempresarios que ya nos han planteado reuniones, el presidente ya ha anunciado que nos vamos a reunir y ahí es donde vamos a definir varios de estos detalles. ¿Cuándo son las reuniones con empresarios? Todavía no tenemos fecha, seguramente en función de la agenda del presidente, en función de la agenda de los propios empresarios, ya vamos a dar a conocer estas fechas. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. El viceministro Jaime Durán, a quien agradecemos muchísimo, hemos estado hablando del doble aguinaldo. Ahora vamos